Bienvenidos, bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el día, la hora, el lugar en donde te encuentres en estos momentos dentro del planeta o fuera del planeta. No sabemos en esto. Ahora con tanta conectividad no sabemos en dónde te estás conectando tú. Me llamo Héctor Puche, soy quien coordina el libro de espiritualidad y trascendencia del movimiento Líderes que Inspiran y me acompaña el día de hoy uno de los coautores, una escritora de uno de los capítulos. Bienvenida, Andrea Franco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Héctor. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Andrea escribió, bueno, su capítulo se llama Conversaciones cotidianas de espiritualidad. ¿Será que se puede conversar cotidianamente con la espiritualidad? Porque eso es como muy, eh, a veces cuando tú empieza uno a profundizar sobre un tema, a veces la gente le huye, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer la espiritualidad cotidiana en una conversación? Así, bueno, me llama la atención el título, así que me gustaría saber por qué decidiste escribir este capítulo. Gracias, Héctor. Sí, sabes, tienes razón. No es tan cotidiano hablar de espiritualidad y se requiere cierto nivel de profundidad de conocimiento, ¿no? Y de apertura para hablar de esto a veces, ¿no? Y no en todos los ámbitos los hablamos. En mi casa era muy común hablar de espiritualidad y era una conversación entre muchas ideas, ¿no? Y muchas creencias de diferentes teorías, de diferentes formas, ¿no? Mi mamá estudiaba metafísica. Cuando yo era muy chiquita leía libros de metafísica. Mi papá, católico, ¿no? Muy devoto, pero sin embargo muy abierto a experiencias, a culturas, ¿no? Mis abuelos. Entonces, esta era una conversación cotidiana en mi casa, ¿no? Hoy lo veo y veo que como ser humano, cuando yo voy a una empresa y me preguntan, ¿cómo vas a trabajar con ellos, no? ¿Cómo haces lo que haces en una empresa? Y les digo, cuando logramos ver que todos somos seres humanos y que nuestra experiencia humana es similar, ¿no? Está llena de de estos fracasos, de estos sufrimientos, de estas angustias como personas, como ser humano, pero también de estos momentos de felicidad, de éxito, de brillo, de pasión, y todos somos iguales. Entonces empezamos a establecer esta relación eh, entre ser de persona a persona. Y el entre, ¿no? El entre del que hablan, ¿no? Se establece. Entonces ya no importa el puesto, ya no importa el nombre o el título, importa este entre que se crea de persona a persona, y ahí es donde está la conversación de espiritualidad, ¿no? Ahí es donde surge el quién soy yo, en qué creo, ¿no? ¿Qué es lo divino para mí? Mm, Has tenido una suerte increíble, la verdad, en que desde pequeña eh, en tu familia estuvieses rodeada de ese espíritu, ¿no? Aventurero, de tener conversaciones tan profundas, Y sí, porque se sí, puede convertir en un tabú también, ¿no? Teniendo a una madre que le gusta la metafísica y teniendo un padre que va más hacia la religión, es como, no, pero es que aquí mejor no hablemos porque pueden haber confrontaciones. En cambio, si se tiene una apertura, pues ha sido bellísimo entonces esa experiencia de pequeña. ha sido bellísimo la apertura que ha habido en mi hogar a experiencias, ¿no? La compasión surge ahí también, ¿no? En el poder mirar diferentes puntos de vista, diferentes experiencias humanas incluso, sin juzgarlas, ¿no? Como desde el lugar del aprendiz, ¿no? Desde un lugar de una mirada limpia, compasiva, de una mirada sin juicios, ¿no? Un poco era
abrirse a las creencias. Yo me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, mi abuela era como una brujita, ¿no? Como una brujita. Y entonces ella también creía en muchas cosas, pero creía sobre todo en la vida, en el amor, ¿no? Ella decía, en esta vida venimos a ser felices. Pero hoy me doy cuenta, su papá era masón y entonces él tenía prácticas muy específicas de masonería, ¿no? Y que nos contaba mi abuela y nos decía, es que mi papá era masón, tenía un cofre, tenía unas espadas, pero nosotros nunca tuvimos acceso a ello, pero sí sabíamos que hacía prácticas espirituales, ¿no? Todos estos cuentos, toda esta forma de orar, ¿no? La forma de rezar que tenía mi abuela, la forma de rezar que tiene mi padre, la devoción a la fe, creo que a los niños, ¿no? A las personas nos va configurando, pero también nos va configurando esta libertad de elegir. Tanto configuró que entonces entre mis hermanos, que es justo en donde empiezo a ver, cuando yo empecé a escribir, mi cabeza estaba en lo teórico, ¿no? En qué significa la espiritualidad, cómo se diferencia de la religión, por qué somos seres espirituales. Pero cuando empecé a pensar en la escritura y en el capítulo, me di cuenta es, a ver, yo tengo hermanos, ¿no? Tengo 3 hermanos, una hermana, 2 hermanos, que hemos tenido vidas diferentes y una configuración de lo que es ser espiritual diferente. Y Mm, venimos de la misma raíz, de la misma familia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser tan impresionante? Quizá fue la libertad que nos dieron. claro. ¿Ah? Entonces, ahí está mi hermano que es cabalista, el otro que es chamán, que ha estado en muchas religiones. Mi hermano José es impresionante porque cuando era muy niño, él leía la Biblia y él le decía a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Y cuando empecé a entrevistarlo, yo le preguntaba, ¿de dónde venía esa inquietud? Y me dice, no sé, pero es una búsqueda. Yo siempre he estado buscando, ¿no? Y quizá esa búsqueda para todos es igual, ¿no? En mayor o menor medida hemos estado buscando aquello que nos explica el mundo desde otro lugar, ¿no? Que nos explica nuestra existencia, que nos da paz, ¿no? Que nos hace sentirnos cobijados. Entonces, era común que a él, mi abuela, lo dejara platicar con testigos de Jehová, mormones que llegaban a tocar a su casa, ¿no? Y yo estaba ahí mirando. Y a mí la verdad es que no me interesaba nada eso a los 5 o 6 años, ¿no? Pero sí me interesaba la naturaleza, sí me interesaba ver la forma en la que mi abuela hacía sus rituales, la forma en la que mi papá oraba, ¿no? Entonces, creo que todas estas imágenes que entran, todas estas personas con las que nos vamos relacionando, van haciendo que se configure ese ser espiritual que ya somos, ¿no? Que ya está ahí en nuestra alma y que emerja. Hoy sobre todo, me parece que hay una polaridad, ¿no? Una polaridad y una confusión en lo que puedo creer o no puedo creer. ¿Eh? Hay demasiada información, un exceso de información, pero al mismo tiempo hay este cruce de culturas, ¿no? Este, mexicanos queriendo ir a la India, ¿no? A meditar, pero no nada más mexicanos, ¿no? Sino de todo el mundo, meditadores de todo el mundo, que se me hace increíble, ¿no? Esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. El que pudiéramos tener acceso tan rápido a todas las religiones, a todas las filosofías, se me hace un despertar increíble, ¿no? Una forma de conciencia de la humanidad, pues muy revelador. Y ahí también está y sí puedes hacerlo, ¿no? Y sí puedes configurar y buscar tus propias prácticas, aquello que te hace sentido, aquello que te acerca a tu verdadero ser, a tu ser más genuino. Entonces, bueno, pues ahí. Andrea, con estas entrevistas que hiciste, porque, bueno, estabas enfrentando y confrontando también, ¿no? Cosas tuyas con otras personas. ¿Cuál Sí. fue
tu mayor reto al escribir el capítulo? Pues el mayor reto fue quitarme la creencia, el límite de no poder, ¿sabes? Del debería ser, porque todo el tiempo estaba presente el, no, debería ser que yo lo escriba, ¿no? Porque la que dijo que iba a escribir era yo. Debería ser que nos, no, cuánto espacio le dejo a cada quien, cómo lo voy, ¿no? Y por otro lado, la misma historia que me pegaba todo el tiempo, que me impactaba, ¿no? El terminar y leérselo a alguien y no poder contener las lágrimas de leer esas historias, ¿no? De verlas al mismo tiempo muy cercanas, pero al mismo tiempo reconocer que aunque somos compañeros en un camino, cada uno tiene su propia senda, por así decirlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi hermana, yo no crecí con mi hermana, ¿no? Yo a mi hermana la conocí justo antes de la pandemia. Mm, Y y nos amamos, ¿no? Fue como una conexión espiritual así increíble. Jamás pensé que iba a hablar de esto o escribir de esto, ¿sabes? Entonces, también integrarla, ¿no? Integrarla a este sistema del que es parte y escuchar cómo su propia espiritualidad toca a mi espiritualidad, ¿no? Cómo en la distancia fuimos teniendo caminos paralelos, paralelos, paralelos y creemos casi en lo mismo. También encontrar un poco esto fue conmovedor, ¿no? Fue conmovedor porque han sido mis compañeros de camino. Mirar a mi esposo hablar de espiritualidad, el mismo esposo que me decía, yo no te acompaño a una peregrinación, no, yo no, Andy. Y escuchar cómo habla de espiritualidad de una forma tan clara, tan sencilla, me conmovía, ¿no? Entonces, fue hermoso, la verdad fue un proceso hermoso, porque también ver cómo todos tenemos nuestra historia, cómo todos nos acercamos a ese ser divino, ujú. ¿no? Cómo todos en algún momento tenemos esa búsqueda y también estamos siendo contenidos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos contiene algo mayor. Ha sido muy hermoso, sí. ¿Lograste entonces lo que tenías en mente o comenzaste pensando una cosa y terminó siendo el capítulo otra completamente diferente? No, me parece que era precisamente lo que tenía en mente, ¿no? Y la gratitud es el poder haberlo hecho así, ¿no? El poder compartirlo así tal cual, ¿no? El decir, yo no soy solo yo, no somos solo nosotros, ¿no? Es este trascender el sí mismo y honrar el camino de las personas que te han acompañado, que nacieron contigo, que son parte de tu vida, y trascenderme a mí, a mi creencia de experta o a mi creencia de sabiduría, trascender eso y poder plasmar lo que ahí se quedó, ¿no? Lo que se quedó plasmado. Utilizamos dos conceptos en este libro. Uno es espiritualidad y otro es trascendencia. Entonces, para ti, para Andrea, ¿qué encierra la palabra espiritualidad? Para mí, espiritualidad es aquello que te hace único, irrepetible. Tener la capacidad de entrar en contacto dentro de ti con ese ser que eres, libre de máscaras, libre de apegos, libre de condicionamientos. Para mí eso es el ser espiritual, es ese que brilla, que cuando lo ves irradia, irradia porque comparte, además irradia porque está siendo tan genuino que puede hacer cualquier locura, ¿no? De su vida puede hacer cualquier cosa y va a ser igual de potente. Ujú. Ay, para mí ahí está la espiritualidad, pero también está en reconocerme una gota de agua en el océano.
¿no? También está en reconocerme parte de un todo y en sentirme contenido por ese todo, en creer que hay algo más que me contiene, en creer en algo mayor que yo, ¿no? Es como estas 2 partes, una en donde yo soy todo, 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 y en donde yo soy tan pequeñito que hay algo mucho más grande que yo, ¿no? Para mí eso es espiritualidad. Y ¿Y trascender, trascender? ¿Qué sería trascender entonces? para mí trascender, el principio de trascender es trascender el sí mismo, ¿no? Es trascender, em, creo que a lo largo de la evolución del hombre o de la sociedad, de las culturas, vamos trascendiéndonos, ¿no? Eh, vamos dejando atrás patrones, vamos dejando atrás allá de donde venimos y vamos entrando a nuevas etapas, ¿no? Y trascendemos muchísimo en muchas formas, ¿no? Trascender, te decía, trascender el sí mismo es como algo eh, que tiene mucha más evolución, que es más compasivo, ¿no? Pero empezamos a trascender desde que nacemos, ¿no? Desde que estamos en la pancita de mamá y dejamos ese espacio y sin querer trascendemos, ¿no? Sin querer, es parte de la evolución. Y después estoy arropado por mamá, me contiene, me da pecho, y empiezo a hacer una división con ella y me doy cuenta que mi mamá es mi mamá y yo soy yo, que no estamos en simbiosis, ¿no? Sino que hay una separación y tengo que trascender ese momento y asumirme como un yo y un tú, ¿no? Es otro momento de la trascendencia de la evolución. Y de ahí en más vamos trascendiéndonos, ¿no? Vamos trascendiéndonos hasta llegar a, pues sí, trascender a mí mismo y donde yo ya no soy lo más importante porque hay un otro y hay un nosotros y hay un mundo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a entrar como en este espiral de la conciencia, ¿no? De la evolución en donde estas pequeñas trascendencias nos van formando como personas, nos van acercando a ser más humanos, más compasivos, más íntegros, ¿no? Más amorosos. Mm, mm. Sí, Andrea, voy a hacerte dos preguntas sorpresa. ¿Estás ok. preparada? Estoy preparada. Muy bien. La Espero que primera, toda mi vida. la primera pregunta es, en este momento de la vida de Andrea, ¿qué le hace falta a Andrea por aprender? Así muy rápido, Elige una o dos. neurociencias, ¿no? O Ah, sea, por vale. aprender neurociencias que me fascina, que estoy, y ahora mismo estoy aprendiendo, estoy haciendo una especialidad en imagen, toda esta parte de la psicología de la imagen, cómo impacta nuestra imagen en nuestra psique y en nuestro mundo, ¿no? Como todo nuestro ser se ve profundamente afectado o impactado, ¿no? En la manera en la que nos vemos, en la forma de percibirnos, en la aceptación hacia nosotros mismos. Esas dos cosas creo que me encantaría. Ok. ¿Y qué le hace falta a Andrea por trascender? Uy, bueno, esa sí, pregunta no. Quizá trascender esta, esta necesidad de hacer, Héctor. Yo creo que sí, Andrea tiene todos estos roles, ¿no? Si me viera desde afuera, el rol de mamá, de esposa, de hija, de profesionista, de estudiante, y, y hay un momento en donde hay que trascender eso para no cosificarse a sí mismo, ¿sabes? Para estar todo el tiempo regresando al ser, justo poniéndonos en contacto con el Padre divino, con nuestra divinidad,
y entrar en el silencio. Muy bonito. Eh, ya como estamos terminando la entrevista, me gustaría pedirte dos cosas. La primera, que invites a la audiencia a leer tu capítulo. Y segundo, cómo podemos encontrarte en redes sociales. Okey. Bueno, los invito a toda la audiencia a leer este increíble libro, Espiritualidad y trascendencia de líderes que inspiran. Mi capítulo es Conversaciones cotidianas de espiritualidad. Es una conversación que se abre en varias personas, pero estas mismas preguntas te las puedes hacer tú, ¿no? Al lector puedes hacerte estas mismas preguntas y encontrarás algunas respuestas. Y en redes sociales me pueden encontrar como Andrea Franco Coach en Instagram, y también tengo una página que se llama Body and Soul en Facebook, y ahí me pueden seguir y escribir, me dará mucho gusto. Ok, bueno, Andrea, muchísimas gracias por estar eh, en este espacio, ¿no? Conmigo, conversando, abriéndote un poco más, dejándote ver y escuchar. Eh, confío, espero que nos veamos en Monterrey. Ojalá se alineen los astros para que podamos vernos, pero ya me dijiste que es muy complicado. Aún así, yo voy a estar 20 días en Oh, México dando también información, así que bueno, espero que ojalá podamos coincidir de todas maneras. Andrea, encantadísimo de conocerte virtualmente, de verte, de escucharte, ha sido un placer. Muchísimas gracias. gracias a ti, Héctor. Muchas gracias, muy honrada de estar contigo.